just in case. Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. En nuestros estudios nos acompañan candidatos a diputados por el Partido Arena o del Partido Arena. Rodrigo Ávila, exdirector también de la Policía Nacional Civil, estaba revisando un poco, Rodrigo, parte de la trayectoria de Rodrigo Ávila, que nos acompaña, y también está Maite Iraeta por el departamento de Sonsonate, que está buscando también llegar a la Asamblea Legislativa. Maite, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muy buenos días, Romeo, muy buenos días a todo el público que nos está sintonizando, y bueno, la verdad que un gusto poder compartir con Rodrigo esta mañana también. Rodrigo Ávila, bienvenido también, muchas gracias por estar con nosotros. No, un gran gusto, Romeo, ya un montón de tiempo que no estábamos juntos aquí. Sí, mejor no recordemos eso, porque hay cosas por ahí que... 7 años. Mañana especial. 7 años. No, sí, como 7, 6. 7 años, ¿no? Y mejor no entremos a los detalles del por qué, porque tengo mis propias valoraciones, pero a mí, un gusto tenerte aquí en los estudios. No, igual. Rodrigo, bueno, viene una campaña muy fuerte. Lógicamente tu experticia es en el tema de la seguridad pública. Supongo que tras llegar a la Asamblea Legislativa, si logras llegar a la Asamblea Legislativa, que todo parece indicar que así es, será tu fuerte, ¿no? Tu planteamiento, nuevamente retomar el tema de la seguridad pública. Tú fuiste viceministro de Seguridad Pública, fuiste director de la Policía Nacional Civil en 2 ocasiones, y bueno, el aporte que puede hacer una persona como Rodrigo Ávila al interior de la Asamblea Legislativa sin duda es muy significativo. Por ahí va la cosa, por ahí va el enfoque. Bueno, mira, de tu campaña o de tu propuesta. Yo he sido diputado ya en un periodo, Romeo. Yo creo que uno puede participar en muchísimas cosas. 2000-2003, ¿verdad? 2000-2003, y un ciudadano que participa, porque así me siento yo, un ciudadano que participa en la toma de decisiones a nivel legislativo, un ciudadano que participa en la política, en la vida nacional, pero un ciudadano al fin, así como lo fui entre el 2000 y 2003, yo creo que obviamente mi visión de país me va a permitir participar en muchísimas cosas, no solamente en la parte de seguridad, pero precisamente lo que me ha motivado a otra vez lanzarme como candidato por la libertad, por mi partido, para buscar un curul en la Asamblea Legislativa, es precisamente ver la situación de seguridad que estamos atravesando, ver de que se pueden hacer muchas cosas, ver de que hay leyes que están durmiendo el sueño de los justos y que simplemente no son aplicadas, y por supuesto mi visión es constructiva. Aquí la idea no es venir a pelear con nadie, sino que venirle a ayudar al Estado, a las instituciones de gobierno, con instrumentos desde la perspectiva legislativa para que se mejore la capacidad de realizar su trabajo, para que existan mejores instrumentos, para que analicemos si las leyes que tenemos funcionan o no funcionan, se aplican o no se aplican. Y estamos viviendo y atravesando una situación terrible, Romeo. Justamente antes de comenzar este bloque de entrevista, estábamos viendo cómo las noticias que día a día experimentan de los últimos asesinatos, y la tragedia que experimentan los salvadoreños todos los días es constante. Entonces, este es un tema donde criticar es bien fácil y muchos solo se dedican a criticar a las instituciones, criticar al gobierno. Yo no vengo con esa mentalidad. La idea es ayudar, poner en este caso un grano de arena para que la cosa pues vaya caminando mejor, y yo creo que los salvadoreños podemos definitivamente vislumbrar en el futuro una mejor condición de seguridad. Pero también hay otros temas de país que yo creo que me van a permitir poder participar, poder tener una voz y un voto, representando por supuesto los sagrados intereses de los ciudadanos salvadoreños, de la inmensa mayoría de ciudadanos salvadoreños que somos buenos trabajadores y que queremos que nuestro país y nuestros hijos salgan adelante. Oye, cuando hablamos de Rodrigo Ávila estamos hablando, de una persona que tiene ya mucha experiencia en el ejercicio público, incluso y como político, ¿no? Pero cuando hablamos de Maite Iraeta estamos hablando de una persona nueva en política. A Maite la conocí hace algún tiempo, ex reina de las fiestas, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Entre otras cosas. Entre otras Coméntame cosas. un poco sobre tu trayectoria, sobre de dónde viene Maite, y Maite, sobre todo, ¿qué te motiva a entrar al tema de la política? Porque en esta cosa que uno no sabe cómo va a salir, y de eso hay varios ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a mencionar uno nada más, uno que ingresó y salió rápidamente, Coqui Aguilar, que ahora creo que está fuera. Digo, son personas que de repente aparecen, pero se dan cuenta que la política no es tan sencilla como parece.
Buenos días, Romeo, de nuevo. De verdad, qué gusto poder compartir con usted ya en otra faceta. Soy licenciada en Ciencias Jurídicas, sonsonateca de nacimiento, sonsonateca que ama su tierra. Y desde temprana edad, más o menos en la adolescencia, decidí que realmente lo que yo quería hacer en mi vida era servir a través de la política, porque aún el mismo Papa Francisco lo ha mencionado, la mejor forma de servir es a través de la política. Entonces decidí trazar ese camino y estar día a día luchando por una preparación, por tratar de obtener experiencia, conocer personas en la política que me pudiesen guiar, que me pudiesen orientar. Y bueno, cuando el Partido Arena decide abrir las puertas a esa renovación, a esa visión de futuro de hacer país, pues decido como una ciudadana civil ir e inscribirme. Ya luego me sometí a todo ese proceso y fueron las bases internas de Sonsonate quienes deciden confiar en Maite Iraeta para la posición de candidata a diputada. Y bueno, aquí estoy. Realmente estoy consciente del compromiso, Romeo, y yo considero que no soy y no seré de esas personas efímeras, sino que creo que estoy totalmente decidida en la posición en la que estoy, sea lo que voy, sea el compromiso, y por lo mismo estamos aquí. Escuchaba a Rodrigo y creo que compartimos ese servicio, y como lo compartimos, pues entonces estamos acá en un conversatorio, estamos diciéndole al pueblo salvadoreño que nosotros queremos hacer bien las cosas. Rodrigo, hay personas que lógicamente... Ella va a quedar, ya viste. Ella va a quedar. No, yo sé cómo la quieren en Sonsonate. ¿Por qué crees que va a quedar? No, porque ¿Porque habla bien o por qué? No, porque tiene carisma y porque es una persona joven. Es una persona que no solamente representa a los profesionales como abogados, sino que representa a los jóvenes y representa a las mujeres. Y yo creo que en Sonsonate, por lo que he escuchado, pues... te quieren mucho, Maite, así que muchas gracias. Ahí la vamos a tener. Bueno, es mi tierra, la verdad es que cuando uno representa a ese lugar natal, a ese lugar que uno ama, a ese lugar que uno conoce, yo creo que todo se va dando por añadidura. Okay. Rodrigo, iba a decir, tú conoces este análisis, conoces estas opiniones. De repente hay gente que dice, mire, ¿para qué ingresar a la política, no? ¿Por qué una persona quiere volver a la Asamblea Legislativa? Que es tu caso, por ejemplo, ya has estado en la Asamblea Legislativa, estamos recordando el periodo, por cierto. ¿Por qué volver a la Asamblea Legislativa? ¿Por qué entrar nuevamente a esto? ¿Es por interés particular, personal? Y es lo que estoy oyendo de Maite, que dice, bueno, no es eso, ¿no? Sino que mi interés es representar a la población. ¿O de verdad hay un interés genuino por ayudar, sumar en la solución de los problemas que tiene este país? Bueno, yo creo que en repetidas ocasiones siempre, cuando he ejercido la función pública, he dejado muy claro, no con mis palabras, sino que con mis acciones, que mi interés siempre ha sido de servirle al país. Y en este caso y en este momento, Romeo, yo estoy atravesando un momento muy bueno en mi vida profesional. Estoy fungiendo como asesor a nivel internacional en materia de seguridad. Me va muy bien en todo sentido. ¿Con qué empresa, Rodrigo? Estoy trabajando con el gobierno americano en Guatemala, precisamente asesorando en materia de seguridad. Estoy trabajando aquí en El Salvador también en varias asesorías institucionales, asesorías en el sector privado. Tengo una empresa que da servicios de consultoría y me está yendo profesionalmente, en términos familiares, en términos de tranquilidad personal, me está yendo muy bien. O sea que el ingresar a la política no solamente implica, en mi caso, un sacrificio personal, sino que implica un sacrificio para mi familia, un sacrificio en términos económicos, un sacrificio en términos de tiempo que le dedico a mis cosas, a mi familia. Yo no estoy joven. Ya tengo 50 años y verdaderamente pues pudiera estar descansando, pero creo precisamente que en este momento el país llama a los buenos hijos, a los buenos ciudadanos, a que de alguna forma participemos. Yo nunca he sido, Romeo, un político de carrera, al contrario, he sido me considero una persona que ha participado en la política como un político honesto, como un político definido, como un político claro. Siempre ha privado en todas mis acciones ¿Cómo fue tu participación dignidad. En la legislatura 2000-2003? Bueno, participé, yo recordaré que algunas veces siempre tuve un voto de dignidad, de conciencia, un voto apegado al interés de los electores y del pueblo salvadoreño, una actitud totalmente comprometida con la institucionalidad. Yo fui uno de los que siempre trató de darle a la Asamblea Legislativa un carácter institucional y verdaderamente representar a los electores. Tú recordarás, Romeo, que incluso contigo tuvimos un par
me entrevistaste más de una vez sobre algunos temas polémicos en los que siempre mantuve una posición, no solo de dignidad, sino que una posición totalmente apegada a esos electores que me dieron su voto en aquel momento, pese a que las elecciones eran de otra forma y de otro modo. Pero yo regreso a la política precisamente porque creo que en estos momentos nuestro país necesita de personas honestas con una visión de país, comprometida con el país y no comprometida con sus huesos, con sus intereses personales, gremiales, sectoriales. Yo no creo en hacer carrera en la política, sí creo que uno tiene que participar y por eso he entrado y salido, nunca me he apropiado personalmente de la política ni he considerado el tema político como un proyecto de vida mío, ha sido un proyecto de coyuntura para ayudarle a mi país. Rodrigo, tengo que preguntarte, francamente, ha habido crítica, ¿no? En el sentido de que tú representas, y es un momento bueno para aclararlo, o para decir, justificar por qué es así, si es de esa manera, la crítica de que tú representas intereses de empresas que venden armas en el país y por lo tanto entras en una conflictividad, ¿no? con el interés mismo que tú tienes como persona en términos de contribuir a la seguridad pública y en términos de lo que significa el negocio de las armas en el país. Mira. Yo siempre he sido un ciudadano que ha defendido el derecho de todo ciudadano a defenderse. He sido deportista de las armas, he participado y sigo participando en el deporte del tiro. He sido en los últimos años he participado en distintos torneos. Y además torneos, bueno para pegar, entiendo. Con buena puntería, pues. Distintos torneos internacionales. Soy un deportista, soy miembro de la Federación Salvadoreña de Tiro, soy miembro de distintos grupos deportivos. He participado y apoyado a la Federación Salvadoreña de Tiro, soy miembro de la Federación Salvadoreña de Tiro Práctico y por eso de alguna manera maliciosa, de alguna manera perversa, y esto viene de sectores políticos, me han acusado de eso. Jamás en mi vida he tenido ningún interés en temas de venta de armas, jamás. Y eso yo quisiera que quien lo diga no sea un troll que manda un mensaje anónimo, sino que se siente aquí, que me lo diga. O sea, jamás en mi vida he tenido que ver con eso. Y por otro lado, alguien decía, bueno, es que los intereses yo sí soy consultor en materia de seguridad hace mucho tiempo y voy a recordarlo. Yo tuve acciones en una empresa de seguridad, fui socio de una empresa de seguridad. Hoy yo no soy socio de una empresa de seguridad, participo en consultorías institucionales con organismos internacionales, trabajo con las Naciones Unidas, soy miembro de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, que es una instancia que está en todos lados del mundo. Tenemos 3 reuniones al año en distintos lugares del mundo para ver el tema de crimen organizado. He sido miembro del Consejo Asesor del Secretario General de las Naciones Unidas para misiones policiales de paz. O sea que mi trabajo en la seguridad pública se orienta al tema institucional, al tema de asesoría a gran nivel de las empresas. ¿No existe tal conflicto entonces? Por supuesto que no. Y por otro lado, mi interés es que aquí en El Salvador se componga la situación de seguridad. Mi interés es que el gobierno tenga éxito en el combate contra la criminalidad. Mi interés es precisamente que los salvadoreños podamos vivir mejor. O sea que ese tipo de acusaciones, como no hayan de dónde acusar, como no hayan de qué decir, como no hayan por dónde tratar de alguna manera de empañar el esfuerzo que uno hace, empiezan a decir esas cosas. Esos son los costos de entrar a la política, sí, ¿no? pero ese fue un sonsonete. No, yo lo que te quiero recordar es que hoy ya no, pero en una época fui socio de una empresa de seguridad, que no es pecado tampoco, y en aquel momento no había ningún conflicto de ley en absoluto. Fue antes fue cuando precisamente yo era diputado, yo era socio de una empresa de seguridad, lo cual no soy, vendí mis acciones y tal, pero cuando hubo discusiones en la Comisión de Seguridad, Pública y Combate a la Narcoactividad, de la cual yo era secretario, yo siempre levantaba la mano y decía, miren, yo soy socio de una empresa, mi posición es esta, mi posición es apoyar lo que aquí hemos discutido los diputados para esto, pero en la discusión final yo me abstengo, yo me voy a salir, y le decía en aquel entonces al presidente de la comisión, que era el diputado Melgar, ahora secretario privado de la presidencia, yo le decía, mire, me voy a salir porque yo tengo en este caso un conflicto de interés. Y fui transparentísimo en eso. De hecho, así fue, Romeo, como la gente se enteró en aquel entonces de que tú eras socio de una empresa, de lo cual a los 3 años ya no fui.
Entonces, fui totalmente transparente en eso, a diferencia de otras personas que tienen intereses bajo la mesa. Yo siempre fui Rodrigo, transparente. precisamente le iba a advertir a Maite que a veces son los costos de estar en la política, ¿no? Sí, ¿ya? ese es Digo, parte de los a rayones ver que de repente comienza a salir de Maite allá en Sonsonate o a nivel de los medios de comunicación. ¿Sabe, Romeo? Que Ajá. yo estoy muy consciente de esta situación. O sea, yo estoy clarísima que eso puede suceder, pero gracias a Dios, Romeo, el hecho de ser mi primera vez en la política, el hecho de haber estado durante más de 6 años en televisión, que la gente conociera de Maite Eraeta, pues está haciendo que este proceso o este camino que parece complicado, no parece, es bastante complicado, pues no se vuelva tan engorroso en mi caso. Entonces yo creo que me estoy preparando y por supuesto, para mí lo más importante es la familia. Por cierto, la familia es uno de mis ejes en mis propuestas, el fortalecimiento, esa protección, un real cumplimiento de la Constitución. Entonces mi familia está apoyándome, mi familia está consciente también de los riesgos, pero como somos una familia muy unida, porque tenemos principios y valores, estamos preparados para las situaciones. Iba a preguntarte precisamente eso, cuáles son las propuestas. Rodrigo dijo recientemente, mire, yo no quiero confrontar, no quiero criticar, tampoco es el ánimo nuestro, ¿no? Sino más bien conocer las propuestas de Rodrigo o por dónde cree Rodrigo que se puede mejorar el tema de la seguridad pública. Pero antes, Maite, por ejemplo, tú me estás hablando ahora del tema de la familia, ¿no? Todos los diputados de repente se vuelven unos más que otros, con todo respeto lo digo, hay algunos que venden un tema y no saben mucho de él, y hay otros que son expertos en su materia. Acuñan temas, ¿no? Por ejemplo, hay diputados que dicen mi fuerte es el tema de la salud y por eso voy. Maite, tú dices la familia, ¿sí? ¿Cómo estás viendo la situación de la familia en torno, o cómo puede fortalecerse el núcleo familiar en torno, digamos, en torno a la sociedad salvadoreña, y cómo esto puede ayudar a disminuir, por ejemplo, los índices de delincuencia, ya que de lo que se habla es de que la desintegración del núcleo familiar conlleva muchas veces, ¿no?, a situaciones de riesgo para los jóvenes y terminan cayendo en manos de la delincuencia. Reformas, propuestas, algunas ideas generales que pueden irse planteando sobre la mesa. Con gusto. Yo amo Sonsonate. Y como amo Sonsonate, conozco de mi departamento, conozco de las necesidades y también conozco de esas grandes oportunidades, riquezas naturales, gente valiosa, historia. Tenemos tanto para ofrecer y por lo mismo en ese amor a Sonsonate he logrado identificar que la familia sonsonateca, como la mayoría de la familia en nuestro El Salvador, está solicitando, está pidiendo empleo, está angustiada por el tema económico. Y por eso mi gran apuesta es el tema de turismo. Sonsonate es un departamento que lo tiene todo, con el respeto de todos aquellos que nos están sintonizando en los diferentes puntos maravillosos de nuestro El Salvador, pero en Sonsonate tenemos playa, tenemos montaña, volcanes, tenemos historia, tenemos espacios lindos. El tema de turismo... Habla como reina de belleza, sí, ¿no? La libertad también, ojo. No, pero es... La libertad también. Claro, por eso decía, por eso me adelanté, Rodrigo. No, la verdad es que Sonsonate tiene tanto que ofrecer que el tema turístico es factible, es latente, el poder generar empleo que está solicitando la familia, poder generar ese desarrollo humano, ese desarrollo sostenible, esa inversión de hermanos salvadoreños que viven acá o que están en el extranjero o inversión extranjera, esa oportunidad de emprendedurismo en los jóvenes, el turismo da todo eso y Sonsonate está dispuesto, Sonsonate tiene esas grandes oportunidades. Entonces, esa generación de empleo fortalece a esta familia que está preocupada, a esta familia que se levanta en las mañanas y que dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer con estos pocos ingresos? ¿Cómo darle de comer a nuestros hijos? Entonces, la familia, en vez de preocuparse en el tema económico, porque el turismo genera ese crecimiento económico, va a estar interesada en esa formación nuclear, y no me refiero, Romeo, a mamá, papá, hijos, porque estamos conscientes que vivimos en una sociedad desintegrada, donde es abuelos, nietos, donde es tíos, sobrinos, donde es hermanos con hermanos ayudándose a salir las mamás, adelante. Aquí casi las mamás les toca, las mamás y las abuelas. Las cabezas de hogar, hombres en algunos casos cabezas de hogar. Entonces, la familia en ese crecimiento, en ese desarrollo humano, yo espero, ¿verdad? Y quiero trabajar desde la Asamblea Legislativa en ese fortalecimiento de la educación en principios y valores, Romeo. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual. Parece que el tema de principios y valores es algo de la historia, que es algo que pasó de moda.
es algo que se tiene que practicar todos los días y dar el ejemplo. Entonces, esa protección desde la Asamblea Legislativa, esa protección de ese exigir un cumplimiento de una Constitución que establece a la familia como la base de la sociedad misma. Entonces, el turismo tiene y aporta a este enriquecimiento en valores, ¿Cómo está Sonsonate en turismo en este momento? ¿Sabes más ya o menos somos, claro, ya somos hace? un departamento incidente. Nosotros tenemos la Ruta de las Flores, por ejemplo, que están visitadas por nuestros hermanos salvadoreños o por hermanos extranjeros. Tenemos unas playas maravillosas, Los Cóbanos, Salinitas, tenemos las Veraneras, tenemos Acajutla, el único puerto a nivel nacional. Tenemos tanto que ofrecer, las visitas al volcán de Izalco, que son cada vez más frecuentes. Ya hay desarrollo, pero se puede hacer muchísimo más. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve esta mañana. A ver, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Maite Iraeta, candidata a diputada por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena por el departamento de Sonsonate, está con nosotros. Y también Rodrigo Ávila, candidato a diputado por el departamento de La Libertad, que por cierto son vecinos, ¿no? Sí, claro. Ahí puede haber una inercia en el tema del turismo. Por eso nos llevamos muy bien. Y qué bueno. Cuando vamos para no, y La Libertad tiene, más cerca. o menos son similares, tienen playas, tienen Sí, área son de costeros, montaña, los dos tienen departamentos, historia. son costeros, sí. No, son... Rodrigo, en materia de seguridad pública, ¿qué cosas crees tú que se han hecho mal? No es el ánimo, como tú decías, mire, no quiero confrontar con nadie, pero lo que pasa es que es importante hacer un diagnóstico. Recientemente hemos conocido este tipo de situaciones gravísimas como las dos masacres, la de Sonsonate, luego en San José Villanueva. Quiero escuchar tu opinión de cómo estás viendo el tema y hacia dónde crees que va el país realmente en tema de seguridad. Hay cosas que se pueden hacer desde la Asamblea Legislativa y hay cosas que no. El tema de la seguridad pública tampoco es comida de hocicones, es verdaderamente un tema delicado y un tema muy, pero muy complejo. Pero hay cosas que tenemos que retomar. Te voy a mencionar algunas, porque este programa no es solo para eso, pero... Uno, tenemos por ejemplo un fenómeno que es el de las pandillas, que es el problema número uno. El problema de la extorsión es el delito número uno que estamos viendo en el país. Y alguien dirá, bueno, los homicidios, sí, pero es que los homicidios derivan precisamente de la extorsión, del dominio territorial y del afán de extorsionar. Entonces tenemos una ley antipandillas que básicamente no está sirviendo para nada, no se aplica, fue con mucho afán aprobada. Después de la masacre, ¿se aplicó la ley antipandillas? Se aplicó brevemente en un par de juzgados y se aplicó de una manera muy efímera. Y el problema es ese, que el mensaje que se manda a la delincuencia es que aquí la ley no sirve para nada. Yo creo, sin embargo, que tenemos leyes que funcionan, como por ejemplo la ley especial contra el crimen organizado y los delitos de realización compleja. Y sería muy interesante derogar la ley antipandillas y meter todos los componentes de la ley antipandillas en esta ley especial, por lo menos los componentes que tienen que ver con la represión del delito. Y la parte de reinserción y rehabilitación, que es un componente importante que tampoco se está cumpliendo, que esté en la ley antipandillas, meterlo en otra ley nueva, que podría ser la ley especial para reinserción
y recuperación de jóvenes en riesgo social, que es uno de los proyectos que hay. El otro tema que es muy importante es el tema precisamente de la extorsión. La extorsión hay que verla como un problema que es un problema especial y que necesita, en mi criterio, una solución de carácter especial. Y si se quiere temporal a través de un decreto que permita, y Maite me va a entender porque también ella es abogada, que permita y que brinde instrumentos procesales expeditos. Hoy por hoy la gente lo que tiene es miedo. Todo el mundo sabe quiénes son, dónde están, qué hacen, cómo lo hacen, y sin embargo la gente tiene miedo de participar. Y los únicos que a veces acusan y acuden a la policía o las autoridades son los mismos delincuentes o sus familiares cuando denuncian a un ciudadano que se defiende. Pero la gente en general tiene miedo. Entonces hay que mejorar los instrumentos procesales para que la gente pueda participar, para que se proteja a las víctimas. Por otro lado, hay que hacer una reforma a la ley penitenciaria. No podemos seguir viendo que desde las cárceles sigan utilizando Wi-Fi, desde las cárceles sigan utilizando redes sociales, Facebook y todo eso para difundir las redes criminales. ¿Eso es de leyes, Rodrigo, o es de determinación? Porque yo entiendo que incluso recientemente se firmó un convenio con las telefónicas de nuestro país, ¿no? Donde se iba a aplicar este tema de aislar las eso cárceles. es de determinación, pero también es de leyes, y te voy a decir por qué. Y aquí esto es una cosa donde se le podría precisamente ayudar al gobierno central. Los alcances que tiene la ley penitenciaria le dan una serie de prerrogativas a los jueces de vigilancia penitenciaria, pero aquí vivimos en emergencia penitenciaria y sin embargo el órgano ejecutivo muy poco puede hacer a veces si no es con el aval de los jueces de vigilancia penitenciaria. Por otro lado, se necesita aprobar presupuestos especiales y leyes especiales. Por ejemplo, siempre se habló de Infoseguridad para mejorar las condiciones de los penales. El sistema penitenciario, tú en ese tema, en el Infoseguridad? Por supuesto, pero bien hecho, con dación de cuentas y con resultados concretos y con una vigilancia clara de todos aquellos que pagamos impuestos para que los impuestos sean bien utilizados, a diferencia de lo que hemos visto en algunos casos en algunas instituciones. Nosotros entonces creemos precisamente que ese es un tema. El otro tema, y tú mencionabas el tema de la telefónica. ¿Cómo es posible que en nuestro país los delincuentes sigan operando desde los celulares impunemente desde cualquier punto del país? Y yo, por ejemplo, siempre he hablado de una propuesta muy clara. La mayoría de teléfonos celulares desde los que se realizan extorsiones son teléfonos prepago. En otros países, como en México, por ejemplo, por ley se hizo una reforma a efecto de que para poder responsabilizar a los usuarios que hicieran mal uso del teléfono, para obligar al usuario al que le robaran su teléfono y que estuviese siendo utilizado por delincuentes para hacer llamadas de extorsión, se le pudiera dar de baja ese teléfono de manera inmediata. Se hizo obligación de que para poner recarga en los celulares la gente utilizara un PIN secreto que cada usuario conoce para poder hacer una recarga de saldo. Actualmente a una persona le roban el teléfono y no se le da de baja ese teléfono porque tiene que pasar por un proceso engorroso de ir a poner la denuncia, una delegación, a veces quizás a través de coacción le quitan el teléfono, pero hoy por hoy, para recargarlo, si se aprueba esa ley a través de la ley de telecomunicaciones o el instrumento se aprueba, los delincuentes van a tener que conocer ese código secreto. Suena interesante eso, para pero tengo que recargar. preguntarte, ¿por qué actualmente el partido que tú representas y que representa Maite, no impulsa esas iniciativas? O sea, Bueno, qué bueno que llegue Rodrigo Ávila, ¿no? Qué bueno que llegue Maite Iraeta a la Asamblea Legislativa, pero uno dice, ¿hace falta que lleguen? Nuevos para hacer esas propuestas. No, lo que pasa es más. Porque yo entiendo que algunas han sido rechazadas incluso por el partido. No, mira, en los últimos 4 años, este servidor, sin ser diputado, sin querer meterme a la política de nuevo, sino que como un simple ciudadano, ha estado dando opiniones y promoviendo algún tipo de estas cosas. De hecho, recuerdo, cuando yo era funcionario de la seguridad pública, cuando yo era director de la policía, pedimos una serie de medidas, como por ejemplo la reforma al Código Penal para reformar el tema de la extorsión, para que la extorsión se pudiera dar desde el momento que se amenazaba a alguien y no desde el momento en que se entregaba dinero por una amenaza. Hablamos del Infoseguridad, hablamos de los préstamos precisamente para la seguridad y los centros penitenciarios, hablamos de las escuchas telefónicas y nada de eso fue aprobado en aquel momento. Y en este momento, te que lo quiero decir, que varias iniciativas sí han sido presentadas. Realmente vimos también cómo hace poco el diputado Ernesto Angulo hizo un par de propuestas que ahí están durmiendo el sueño de los justos también porque no se han discutido. Entonces, Arena sí ha propuesto una serie de cosas, simplemente no ha habido un eco y por eso es que necesitamos
en la Asamblea Legislativa por lo menos suficientes diputados para poder tener un peso específico y poder impulsar estas cosas. Que ojo, y tú no me has visto aquí empezar a criticar o echarle tirar veneno contra el gobierno, nada de eso. Aquí lo que queremos es que el gobierno sea exitoso, queremos ayudarle. Hay otro tema importantísimo, que es precisamente el tema de la participación ciudadana. En nuestro país hay algo muy importante que la sociedad ha perdido, que es la Contraloría Social. La gente tiene miedo. Aquí en nuestro país, en muchas comunidades, los delincuentes se han convertido en autoridades fácticas y hay que recuperar, el Estado tiene que recuperar esos territorios, el Estado tiene que recuperar el respeto y el control, y para eso se necesitan instrumentos especiales, porque si no, aquí poco a poco la militancia, por así decirlo, o la membresía, más bien dicho, o mejor dicho, de las pandillas va a seguir creciendo. Si no, vimos como en el año de y esto palabras del mismo Ejecutivo, palabras del gobierno anterior, del gobierno que recién sale, comenzó en palabras de ellos, comenzó con 18,000 pandilleros, 20,000 pandilleros en palabras de ellos y terminó con 70,000 pandilleros. La membresía sigue creciendo y hay que hacer algo, y lo que más importante hay que tener en la mira es que aquí este es un tema de nación, necesitamos un compromiso y una estrategia nacional. Es un tema transversal. A propósito, quiero preguntarle a Maite con el optimismo que plantea Maite, ¿no? De la necesidad de generar, por ejemplo, condiciones en un departamento específico. Lógicamente, todos los salvadoreños quisiéramos que los 14 departamentos tuvieran condiciones como para el emprendedurismo, por ejemplo, como para desarrollar turismo. Hay gente que no va a hacer turismo porque tiene miedo de la delincuencia. Supongo yo que departamentos como Sonsonate, imagínense usted lo que recién acaba de conocer la población salvadoreña respecto al tema de la delincuencia en Sonsonate, pues la gente ya tiene miedo a 8 de un solo. Hasta circular por las carreteras. Entonces, por eso decimos con Rodrigo que es un eje transversal ese tema de la seguridad, y así lo sabe la población salvadoreña, ¿no? Pues esa es la gran dificultad que enfrenta, Maite, algunos departamentos como el que usted representa o el que va a representar en la Asamblea. El tema de seguridad es un problema que está aquejando a todos los salvadoreños en general. Lastimosamente, Sonsonate se ve muy afectado, y en las noticias, como ustedes ya lo mencionaban, pues aparecemos en titulares en este tema. Por eso mi compromiso y mi interés en que realmente se le apueste a ese fortalecimiento de la familia. Yo creo... Aquí escucho a Rodrigo y creo que nuestras ideas se complementan. Mi visión va más hacia la prevención de esta violencia, que no la vamos a ver resuelta de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos. Pero creo que Sonsonate, que tiene una población joven tan grande, porque nosotros tenemos una población joven muy grande, creo que la medida que le apostemos a ese fortalecimiento de la familia, a ese sano esparcimiento de los jóvenes, a ese apoyar el emprendedurismo. Si nosotros tenemos esa idea, nosotros tenemos ese deseo de ver a nuestro país diferente. Romeo, yo me estoy dirigiendo en este momento a mis hermanos sonsonatecos, pero realmente desde la Asamblea se trabaja para todo el país. Claro. Mi interés es hacer país, no solamente un foco, pero sí conozco Sonsonate, amo Sonsonate, y por eso mi interés. Y creo que en la medida que nuestros jóvenes, en la medida que mis hermanos sonsonatecos estemos apostándole a esa prevención, yo estoy segura, Romeo, yo creo... Ahora, eso no depende solo de los diputados en la Asamblea Legislativa, como lo decía Rodrigo, el tema de la prevención, ¿no? Sino que más bien es echar mano de todos los instrumentos, de los organismos, incluso del Ejecutivo. Por supuesto, Romeo, yo creo que es un trabajo en equipo. Ni Rodrigo, ni mi persona, ni Romeo podemos dar soluciones inmediatas y grandes a una problemática como esta, pero sí podemos motivar, incidir, pero sí podemos pedir apoyo a organismos internacionales, pero sí se puede pedir apoyo a organismos gubernamentales y trabajar en equipo. Es que yo invito de verdad a nuestra población que es momento que nosotros nos unamos, que es momento que dejemos a un lado el resentimiento y que como hermanos trabajemos por un país que está tan urgido de un cambio en actitud, en un cambio de respeto al prójimo y de respeto a los derechos. Y desde la Asamblea Legislativa, esa palestra que Rodrigo ya tuvo la oportunidad, yo no la he tenido. Creo y confío que sí se puede hacer mucho, y por eso el Partido Arena está buscando esa mayoría. A ver si no se arrepiente después.
No, uno no sé, yo nunca me arrepiento de las cosas, Romeo. Voy a hacer una pausa comercial. Rodrigo, cuando regresemos, quiero hablar de dos cosas. Capté dos cosas importantes de lo que tú estabas diciendo. Uno es instrumentos especiales para recuperar la territorialidad. En efecto, sí es cierto. Hay poderes fácticos que están ahí en la comunidad donde usted vive, en el departamento donde usted vive, que son los que mandan, que son los que toman las decisiones. Y no me estoy refiriendo a la Policía Nacional Civil, ¿no? En mayoría de ocasiones, pues obviamente es la policía, pero hay casos, hay lugares en donde son otros poderes. Tú decías, necesitamos instrumentos para recuperar esa territorialidad, que entiendo que se habrán discutido algunos, y hablemos también cuando regresemos a algunas de las propuestas que decías que ha hecho la fracción del Partido Arena en la Asamblea Legislativa a través de Angulo, que es el que maneja el tema de la seguridad, ¿no? Y otros diputados también. Pero es el que más habla de este tema de la seguridad pública. Pausa, regresamos en breve. Decía Rodrigo Ávila, instrumentos especiales para la intervención territorial, para recuperar los territorios que están en manos ahora de pandillas, ¿no? O de grupos criminales, como usted quiera llamarles. Y hablemos de las propuestas, pero Rodrigo, principalmente, ¿qué instrumentos que no se hayan discutido ya, que no se hayan puesto en marcha ya, podrían impulsarse desde la Asamblea Legislativa? O desde el Ejecutivo, ¿no? Mira, bueno, hace 3 años Arena presentó una serie de propuestas en una mesa que fue de muy corta duración, donde inclusive hubo propuestas sobre un penal especial de máxima seguridad, o sea, un súper sacatrás, así le llamaban en aquel momento. Hubo propuestas en base también de hacer ciertos apoyos que podía dar, en este caso, la Fuerza Armada, en la parte eminentemente de patrullajes disuasivos. Hubo una serie de propuestas, pero hablemos de lo que podemos, no de lo que no hicimos en el pasado porque no se aprobó, sino que lo que podemos hacer de aquí en adelante. El problema número 1 de nuestro país es la extorsión. La extorsión es lo que más abate a la gente, y las muertes, las amenazas, los homicidios, las coacciones hacia la ciudadanía se dan en virtud de los grupos que están extorsionando y de la extorsión en sí misma. Entonces necesitamos un programa nacional contra las extorsiones. Necesitamos una estrategia nacional que tenga varios componentes. Obviamente un componente operativo, un componente administrativo que le tocará a las instituciones que administran justicia, al órgano ejecutivo a través de la policía, Ministerio de Seguridad Pública, a los juzgados y principalmente también a la Fiscalía General de la República. Un programa nacional contra las extorsiones. Sí, un programa nacional contra las extorsiones, pero esto va a tener que tener un acompañamiento a través, en mi criterio, de un decreto transitorio. Un decreto transitorio donde se trate implacablemente a toda aquella persona que a través de una coacción quiera obligar a otro a que le dé dinero o que le dé un bien, porque eso es lo que está afectando a nuestra población. La gente ya no aguanta y los que más están siendo afectados son los pequeños negociantes, los pequeños negocios, la señora del canasto, la señora de los mercados, los panaderos, Rodrigo, los pequeños negocios. ¿Un programa o un plan nacional contra la extorsión? Es un plan nacional que tendría que tener varios componentes. Un programa nacional contra las extorsiones dentro de una estrategia nacional contra las extorsiones que tenga un componente eminentemente operativo, que se le den instrumentos especiales temporales a las autoridades, que se pueda dejar claramente establecido de que a través de la prueba técnica, sin que existan testigos, la policía pueda actuar. Necesitamos también darle espacio, Romeo, a las autoridades para que puedan actuar. Y actualmente el sistema, y eso es un tema muy importante, el sistema está abrumado. El sistema está abrumado. ¿Abrumado por qué? Abrumado. ¿Por el garantismo? No por el garantismo, por la carga procesal. Te voy a dar un ejemplo. Hay juzgados en El Salvador que están a puras penas logrando salir para no entrar en mora judicial porque están cargadísimos de casos que les llegan. Esto es principalmente en las cabeceras de los municipios más poblados. Y tenemos otros municipios en otras partes del país donde ahí a veces 2, 3 casos penales se miran. Pero aquí tenemos una carga terrible. Por ejemplo, una carga sobre los hombros de los jueces especiales, tremenda, no alcanzan a dar abasto. Entonces, se necesitan también instrumentos especiales. Yo te voy a hacer una propuesta que creo que es muy importante considerarla, es que algunos delitos menores
se tendrían que despenalizar. Fíjate, delitos menores que pasen a ser faltas y que puedan ser juzgadas sumariamente. Ya existen en el Código Procesal Penal y en la última reforma que se hizo una forma de dirimir estos problemas de una manera más expedita, pero siempre la Fiscalía tiene que presentar los requerimientos. Sería interesante que la Fiscalía pueda, para estos casos menores, de alguna manera empoderar o delegar. Por ejemplo, hurto, ¿qué tipo de delitos? Hurto, daños a la propiedad, tema de amenazas, riñas, pleitos, robos pequeños, por ejemplo, que se robaron una bicicleta, que se robaron esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, actualmente, la Fiscalía tiene que presentar los requerimientos de todo. Y simplemente, ¿qué pasa? Los requerimientos de las cosas más pequeñas que se consideran de menor importancia no son presentados. Entonces se da lo que se llama impunidad criminal en casos pequeños. Y esta impunidad criminal va escalando, va escalando, y quien de repente se roba una bicicleta, claro, Romeo, y no, esto no tiene consecuencia, después se roba un carro. Rodrigo, y si esto no tiene consecuencia, mata. Solo una precisión sobre el tema este de plan o lo que sea, ¿no? Sobre contra la extorsión que tú planteas, un programa o plan. A ver, la gente que nos está oyendo en este momento probablemente diga, o me puedo equivocar en eso, pero probablemente trato de interpretar lo que dicen. Bueno, mire, plan o propuesta, lo que llame... Es una estrategia nacional. O estrategia suena más burocracia para enfrentar el crimen. No. Porque de repente lo que puede decir la gente es, mire, lo que necesito es que usted fortalezca, por ejemplo, la parte de investigación de la Policía Nacional Civil, fortalecer la policía... Y ya, y le entra, hay leyes suficientes como para decir, mire, si yo pongo una denuncia porque me están extorsionando, rápidamente la policía con su eficiencia, su inteligencia, etcétera, va y detiene al tipo que me está extorsionando. Pero después te llaman a ti al juzgado y tenés que dar la cara enfrente de todos, y no es un grupo pequeño de 2 o 10, a eso de 10 o 12, que a eso los pueden capturar. De repente hay un relevo estratégico de otros pandilleros que vienen de otros lados y amenazan a las víctimas. Entonces, una estrategia nacional tiene componentes de protección de las víctimas, componentes procesales, que en muchos casos, y te lo voy a decir... Que no hay un programa ya de protección a víctimas, por ejemplo. Sí, pero hay que fortalecerlo, y la Asamblea aprueba los presupuestos, la Asamblea aprueba, en este caso, por ejemplo, un Foseguridad con un impuesto especial, pero que sea bien utilizado. Yo creo que todos estaríamos dispuestos a apoyar eso. Pero, por ejemplo, procesalmente hablando, en muchos casos y en muchos juzgados, si no están presentes, formando parte del proceso, las víctimas, simplemente no pasa nada. Cuando aquí, a través de un instrumento procesal, si bien es cierto que en el Código Procesal ya se podría interpretar que esto sucede, tiene que ser más explícito a través de un decreto de que la policía va a poder presentar cargos, a la Fiscalía va a poder presentar cargos criminales sin necesidad de que haya víctimas, a través de presentar ciertas pruebas. Por otro lado, se necesitan, por ejemplo, instrumentos especiales para poder forzar que se acabe ese tema de que están llamando a través de líneas de celular desde los penales. Pero si tú ves los penales, están rodeados de antenas de todas las empresas que tienen ahí las antenas y están distribuyendo, están mandando con la señal abierta en microondas, puesto el volumen al máximo, la potencia al máximo. Entonces necesitamos una estrategia nacional. El tema de permitirle a los juzgados de paz dirimir de manera sumaria esos casos pequeños a través de una delegación que la Fiscalía le pueda hacer a la policía para presentar de manera inmediata estos casos pequeños sin que sean y que se pongan sanciones de trabajo comunitario, sanciones inmediatas, va a permitir que se libere mucho espacio en los juzgados, que se le libere mucho espacio a la Fiscalía para poder precisamente atender los casos más graves. Hay una serie de propuestas importantes que creo que tienen que ser tomadas en cuenta. Y por otro lado, te lo voy a decir claramente, tenemos una ley antipandillas que ha dicho que están prescritas, o proscritas, perdón, proscritas, el médico prescribe, las pandillas están proscritas, y sin embargo, ¿se está cumpliendo eso o no? Y parte del trabajo de los diputados en la Asamblea Legislativa es vigilar que se hagan las cosas, no solamente promover o promulgar leyes, aprobar leyes, sino que vigilar que las leyes se cumplan e insistir en que estas leyes se cumplan. Y si las leyes no funcionan, si las leyes son letra muerta, entonces reformémoslas y discutámoslas. Pero ahí tenemos una ley antipandillas que tiene 3 años de estar durmiendo el sueño de los justos y los criminales aplaudiendo y celebrando. Ahí se asustaron en septiembre del año, creo que fue 2010 cuando se aprobó, o 2011, y de repente
¡pum! Hubo efecto un mes y de repente aquí subió todo. Entonces, a ver, sí, se necesita desde esa perspectiva muchísimo que hacer y se necesita observar realmente lo que está sucediendo. Tú me hablabas, por ejemplo, y en el break hablamos del tema de policía comunitaria. Eso nosotros, acordate, tuvimos el PIPCOM, tuvimos la policía de proximidad, el programa de policía y comunidad, que es básicamente lo mismo. Fue muy exitoso y me parece fabuloso. Pero ¿qué es lo que pasa? El éxito de la policía o del concepto de policía comunitaria radica en precisamente esa relación que existe entre policía y comunidad y en aprovechar por parte de las autoridades la contraloría social que pueda tener la comunidad. Pero si la comunidad no tiene contraloría social porque tiene miedo y los que controlan y tienen a todo el mundo hincado son los criminales, entonces estamos mal. Y yo te lo voy a decir, y tú lo dijiste, aquí hay lugares donde las autoridades municipales, donde las autoridades del gobierno central están hincadas, nos tienen hincados, los tienen hincados los delincuentes. Entonces hay que retomar eso, no es posible. No es posible. Rodrigo, solo quiero preguntarle a Maite sobre este tema de, a ver, vamos a entrar a la parte esta, Maite, de una aproximación tuya, opinión tuya de carácter político, ¿no? El problema, según el análisis de algunos sectores y de algunas personas, es que todo lo politizamos en nuestro país, ¿ya? Cuando se hace una propuesta política, dependiendo de dónde venga, así la ves, ¿no? O dependiendo del color del lente que uses de repente. O siempre le estás echando la culpa a otros. El punto es que hay que no le hemos echado la culpa Exactamente. A nadie. El punto es que hay que descontaminar, por ejemplo, y hay que despolitizar los temas que son importantes. Rodrigo, tú bien lo sabes y me parece muy sincero de tu parte cuando tú lo reconociste. Hay que decirlo muy francamente, se politizó el tema de la seguridad pública. Correcto. Tú lo dijiste durante especialmente la administración del expresidente Francisco Flores. Tú te recuerdas el lanzamiento del plan Mano Dura, Super Mano Dura y todas las ediciones, toda la saga que vino de los planes, etcétera, ¿no? Fue politizar la seguridad pública. Todo eso fortaleció la organización de las pandillas y ahora, lógicamente, se han dado otras acciones. Pero bueno, la tregua, hablemos de la tregua. Ese ha sido el golpe más certero al hígado de la sociedad salvadoreña. Creo que eso es, Maite, uno de los problemas con los cuales tú como posible, digamos, diputada en la Asamblea Legislativa, vas a encontrar, vas a ver, ¿no? Cómo se politizan algunos de los temas que probablemente con mucha sinceridad y con mucha, digamos, transparencia se quieran impulsar, pero ahí se tuerce mucho la cosa. Yo creo que estamos en un momento, estamos en un contexto, estamos en una coyuntura en la que la sociedad tiene la posibilidad de elegir dar esa confianza a diferentes personas en diferentes partes de nuestro país, representantes de diferentes departamentos. Yo creo que es la oportunidad del ciudadano de analizar, porque yo creo, Romeo, que es momento de que esa actitud que todo se le pone color o a todo le voy a poner obstáculos solo porque es de otro color, creo que es momento que vayamos cambiando esa mentalidad. Vivimos en un mismo país, somos hermanos porque nacimos en el mismo lugar. Y como somos hermanos, es hora que comencemos a cambiar esa forma de pensar. Pero es momento que también los ciudadanos decidan apostar a esa renovación, que decidan apostar a ese aporte que pueda ir cambiando poco a poco esa realidad de la que el ciudadano normal, los civiles, estamos ya bastante cansados. Entonces es momento que usted, ciudadano, que usted, señora, señor, joven, que ustedes analicen si vamos a continuar en esa línea o realmente vamos a buscar piezas en este gran rompecabezas, que cada pieza es importante, pero vamos a buscar piezas que realmente vayan abonando a ir cambiando esa situación, porque a mí me da frustración en ocasiones cuando estamos tan angustiados y nos levantamos y no hay un acuerdo para hacer país. O sea, cada funcionario político tiene esa responsabilidad de velar por los ciudadanos, no solamente velar por uno o por intereses o por un interés propio, sino que realmente hacer país. Pero en la medida que esta renovación está puesta, el Partido Arena está apostando en la renovación, en la medida que esta renovación y esta apertura de los diferentes partidos, ¿verdad?, o de las diferentes instituciones se esté generando, yo creo que se puede hacer mucho. Muy bien, Fíjate. Pausa comercial. Sí. Rodrigo, cuando regresemos escucho tu opinión nuevamente. Volvemos en breve. Vamos a tráfico vehicular. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico.
Hola, muy buenos días amigos televidentes. Mucho frío en este viernes, el inicio del fin de semana. Debe de abrigarse bien y abrigar principalmente a los niños y ancianos. Me encuentro en la carretera que conduce hacia el Puerto de la Libertad, justo en los alrededores del redondel conocido como Utila. Les quiero mostrar el tráfico vehicular, tanto si usted viene del Puerto de la Libertad como si usted va hacia él. Sin ninguna complicación en la carretera a esta hora de la mañana. Fluye con completa normalidad el tráfico vehicular en este punto importantísimo para usted, amigo televidente, que está a punto de salir de su casa. También les quiero mostrar imágenes que pudimos captar más temprano en los alrededores de la colonia Utila, justo en la avenida Doctor José Sabla Touché. Un árbol cae esta madrugada en esa avenida y prácticamente se encuentra bloqueando el tráfico vehicular. Solo hay un espacio que prácticamente solo cabe un vehículo. Este árbol se pasó llevando cables de telefonía y a esta hora de la mañana aún no ha llegado personal de la alcaldía a poder retirar el árbol que está obstruyendo prácticamente toda la avenida. Repito, la avenida José Sabla Touché en la colonia Utila. Esa es la información de tráfico que tenemos a esta hora de la mañana. Con esto regreso contigo. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Antes de ir a la pausa comercial, Rodrigo, tú me pedías la palabra, ¿no? Sí, fíjate que uno de los temas más importantes, y volviendo a lo que decía antes, cuando terminó el último gobierno del FMLN, se admitió en Nueva York que aquí había 70,000 pandilleros. 70,000 personas que están al lado del crimen. Y si tú le sumas las familias, el entorno, estamos hablando de 400 y pico mil personas. Si nosotros no estamos conscientes de la magnitud de ese problema y tenemos una estrategia nacional también para el tema, no vamos a llegar a ningún lado. Y yo creo que hay miedo como de admitir esa situación y esa realidad tan tremenda, que cuando yo voy a los foros internacionales de los organismos a los que pertenezco, la gente dice, ¿cómo es posible que en El Salvador ni siquiera se admita eso y ni siquiera se le llame crimen organizado, sino que se le llame otra cosa? Entonces, si tú querés enfrentar este problema, primero tenemos que admitir la dimensión del problema. Y necesitamos, no podés tú, y el otro día, aquí siendo realista, si tú tenés 70,000 pandilleros, si tú tenés otros 20,000 criminales de otro tipo, tú tenés 90,000 criminales, ¿en qué cabeza podemos pensar nosotros que vamos a tener el presupuesto para meter 90,000 personas a la cárcel? Entonces necesitamos un proyecto de visión nacional acompañado por la Asamblea Legislativa con los soportes de ley para desmovilizar a los criminales, meter presos a los que han cometido delitos más graves y reinsertar a la vida productiva a un montón de gente. Y te digo, hay instrumentos que permiten también operativizar esto. Uno de esos, y lo hemos dicho hasta la saciedad y no se ha hecho nada, es el artículo 13 de la Constitución. El artículo 13 de la Constitución habla de los jóvenes que por alguna razón estén proclives a cometer delitos en riesgo, o cometer en riesgo y que son una amenaza latente para la sociedad. Eso ya está ahí en la Constitución de la República. La Constitución lo establece al final, en el último inciso del artículo 13. Entonces lo que necesitamos es operativizar eso. Y lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en el foro político más importante del país, que es la Asamblea Legislativa. Entonces, parte de lo que me ha motivado precisamente para ingresar otra vez y salir de mi tranquilidad personal en este momento es para discutir eso de una manera franca y abierta, Rodrigo, sin echarle la culpa a nadie ni echarle la culpa ahora que estás mencionando algo, gobierno. Que estos jóvenes son una amenaza latente para la sociedad, ¿verdad? Yo no sé si al final los jóvenes son una amenaza latente para la sociedad o el diseño
o el no diseño. Estos jóvenes, sí. No estos jóvenes, o sea, los jóvenes, los jóvenes que en están, riesgo, claro. Los jóvenes que están y son una amenaza para ellos mismos y para su familia, entonces hay que ayudarles. Pero yo no sé si, iba a decir, yo no sé si la sociedad es un riesgo para estos jóvenes. El diseño de la sociedad que tenemos en este momento, la forma como está, exactamente. A eso me refiero. Lo que pasa es que es un círculo vicioso que hay tienes que toda la romper. razón cuando dices, son jóvenes que son un riesgo para la sociedad. Y para ellos mismos. Y yo no sé si es al revés la cosa, ¿no? O es complementario. Mire, es complementario. esta sociedad es un riesgo para estos jóvenes, para los jóvenes. De repente tú no quieres meterte en problemas, no quieres pandillas, no quieres estar con otros jóvenes que ya son delincuentes, pero el diseño social te empuja a eso, ¿no? Entonces termina siendo la sociedad enemiga de los jóvenes. Romeo, Entonces por ahí entra el tema de los valores. Por eso es que yo decía, por eso el tema de la familia, el fortalecimiento en principios y valores es fundamental. Es que yo escucho a Rodrigo y estoy, la verdad que estoy absorbiendo información, pero también mi punto es este tema de la raíz. O sea, la sociedad misma está haciendo que cada vez los jóvenes, como no tienen otras ocupaciones aparte después de la escuela, ahora que ya van a estar los que ya están de vacaciones, entonces fácilmente se reúnen y comienzan este tipo de actividades, pero en la medida que nosotros realmente nos enfoquemos en ese fortalecimiento, en esa protección de la familia, en ese emprendedurismo de los jóvenes, si ahora, por ejemplo, está esta actividad que ustedes han estado también transmitiendo, Campus Party, por ejemplo, sí. Hay una cantidad de jóvenes, habemos una cantidad de jóvenes que queremos un mejor El Salvador. Esta generación, habemos muchos que nosotros tenemos una visión a futuro, pero en la medida que se nos dé ese espacio y que el sistema comience a cambiar y que la sociedad misma comience a cambiar, entonces vamos a tener nosotros esos buenos resultados. Por eso, en mi caso, la apuesta al turismo, porque el turismo trae tanto enriquecimiento, insisto, en ese desarrollo humano, en ese desarrollo económico, para que los jóvenes, para que los niños, para que la familia, la mamá, papá, las mujeres, madres solteras, pues tengan mayores oportunidades y entonces la sociedad de la que está hablando Romeo va a ir cambiando poco a poco y los jóvenes se van a sentir más cómodos. Hay que romper el círculo vicioso de la inseguridad. Sí. Como hay inseguridad, se está ahuyentando inversión, hay fábricas que están cerrando, negocios que están cerrando, las oportunidades son menos para los jóvenes y el tema de valores. Vivimos en algunos lugares, yo vi un censo que se hizo de un organismo de las Naciones Unidas de Salud, más del 60% en algunos lugares de los niños están básicamente abandonados, los sostiene la mamá y la abuela. Entonces tiene que ver con el tema de valores, tiene que ver con el tema de los planes educativos, que fomenten las conductas ciudadanas apropiadas, que fomenten el civismo, la moral. Yo te digo, aquí pueden participar muchísimo. Hay que recuperarla. Yo la recibí, se tiene que volver. Hay que trabajar con las iglesias cristianas, para que aquí salgamos adelante. Bueno, digamos Rodrigo y Maite, que esta es una primera parte, ¿no? de otra discusión que podemos tener más adelante por cuestiones de tiempo, porque hay que hablar sobre los esfuerzos que se están haciendo, son importantes también. Si hay errores que se han cometido, pues hay que corregirlos, pero no hablamos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, creo que se llama. Rodrigo, no hablamos de eso, un poco más de... Bueno, podemos hablar otro día. Por eso digo que vamos a hacer una segunda parte de esto. Gracias, Rodrigo, tengo que despedir el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que ver hacia adelante. Yo creo que si los ciudadanos, todos los salvadoreños, nos preguntamos que si podemos hacer buenas cosas por nuestro país, yo creo que tenemos que estar seguros de que se puede hacer. Bien, Maite, muchas gracias también. Muchísimas gracias, Romeo, y muchísimas gracias a los televidentes que estuvieron pendientes de esta amena conversación. Y bueno, y les invito a todos los salvadoreños, el departamento está de fiesta. ¿No vas a pedir el voto todavía? No. Sí, no. Ya en un mes, Dios mío, sí, el 2 departamento días. está de fiesta, que es lo que quería decir, y Salco inicia hoy sus fiestas, también Santa Isabel Izhuatán, Cuiznahuat. Bueno, estamos de fiesta para que visiten y nos apoyen en este deseo del turismo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el día lunes. Recuerden el horario, 5:30 de la mañana. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.